Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Teresa de la Cierva, buenos días. Bueno, preséntanos a nuestro invitado. Pero ponte el micrófono porque aunque vamos a estar en una disciplina guay y tal, pero sin micrófono no sé. No se me va a escuchar. Pues tenemos a Ramiro Calle, que es un maestro de yoga y meditación, casi que el padre del yoga y la meditación en España, porque lo introdujo en 1943, o sea, ¿no? Padre casi abuelo. Padre casi abuelo. Sí. Y bueno, tiene el centro de yoga mejor y más importante de toda España, que se llama Shadak, que han pasado por ahí 300.000 o 400.000 personas a practicar yoga y meditación, entre ellos gente conocidísima. Bueno, hay que decir que desde el 71, ¿eh? O sea, que es que se dice pronto, es que estamos hablando de hace 45 años. Exactamente, cierto. Qué barbaridad. Oye, en el 71, Ramiro, cuando tú decías lo de yoga, ¿cómo te miraban? Pues fíjate, salimos con una unidad móvil de Radio Nacional por Madrid a hacer la pregunta yoga. Sí. Todo el mundo se quedaba extrañadísimo y solo una persona dijo, ¿se trata de un jugador de fútbol? Bueno, pero no te dijo de qué equipo. No, pero es así, es verdad, que ahora está la yogomanía, el postureo, todo el mundo hace yoga o pseudo yoga, claro. Porque hacen un yoga fitness que no tiene que ver nada con el verdadero yoga, pero claro, en aquellos años pues es que... Tú sabes que esto del yoga es lo que el chiste de que parece que está basado en una anécdota real. Cuando hicieron el Guggenheim en Bilbao. ¿A ti qué te parece? ¿Qué piensas de Guggenheim? Dice yo, mientras meta goles. Pues igual que lo del lo yoga. mismo como el yoga. Bueno, si defiende bien el Atlético, pues bien, ¿no? Bueno, pero hablamos de ese cambio que ha habido. Entonces había una gran ignorancia, como en general en casi todo Occidente, con las cuestiones de Oriente en general. Pero ahora se está produciendo casi una avalancha contraria y una enorme cantidad de información, una faramalla, un follón, un lío que no hay manera de enterarse o de orientarse, por lo menos, ¿no? Sí, es ese fenómeno que yo llamo de la yogomanía. Se dice que en el mundo practican yoga 100 millones de personas, pero siempre me hago la pregunta, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Pues simplemente porque ahora la palabra yoga vende, sí. Entonces el yoga acrobático, el yoga equilibrista, el yoga fitness, etcétera, el Bikram, que es yoga a 40 grados de temperatura, que para mí es algo como si una persona en Sevilla, en agosto, a las 3 de la tarde, se pone a hacer footing, que es una locura. Pero bueno... Es el yoga sauna. Exactamente, el yoga sauna. Sí. Pero la gente con eso adelgaza y se ponen las mujeres el trasero muy bonito porque es muy fuerte lo que es. Bueno, si sobreviven, claro, porque en algunas ya no queda nada después de aquello. Muchas personas lo que pasa es que sufren, claro, ataques de deshidratación, accesos de deshidratación, pero es como si hoy en día hay por un lado la salsa y por otro lado el yoga, pero lo que no hay es salsa yoga. Pero terminará viéndola, porque claro, el yoga fitness se ha incorporado a todas partes, que para eso es mejor hacer aeróbic, hacer footing, lo que fuera, pero eso no es yoga. El yoga tiene un sentido de búsqueda interior, de armonía psicosomática, de paz interna, de darle un sentido a la vida, de compasión, de lucidez, que no se puede conseguir simplemente pues bailando a 40 grados de temperatura. Bueno, esta de todas maneras es la gran cuestión cuando se plantea en general todo lo que se refiere al budismo y a ciertas sabidurías orientales asociadas al budismo, que es la distinción entre religión y filosofía. Y también filosofía entendida no como pensamiento, sino como modo de vida. Ciertamente. Que hay una gran confusión, porque ahí es donde realmente, desde Grecia, sí que hay una división muy clara. Los cínicos sí, vivían como perros, por eso eran quinos, que eran perros, y vivían sin lavarse y hechos unos ceomos, eran pobrusos y perroflautas. Pero luego ya, cuando se desarrolla el pensamiento como tal, se va abstrayendo lo que es el hecho de pensar, de el cómo pensar, cómo vivir el pensamiento, cómo el pensamiento vive en uno, mientras que en cambio en Oriente siempre se ha pensado que era todo una unidad. Pero eso es un poco difícil de explicar en Occidente, donde se ha creado el logos, por así decirlo. O sea, ¿no? Es que nosotros en Oriente siempre decimos
al herirte me hiero, porque entendemos, como me dijo el Dalai Lama, que todos somos una gran familia cósmica de seres sintientes. Y por eso yo soy un enorme defensor de los animales, porque pienso que son idénticos a nosotros, tienen la misma alma y la misma esencia. Pues a mí me mordió un perro y yo tenía peor carácter que yo. Te aseguro, yo no le había Bueno, hecho nada. Era Ramiro tiene un gato, ¿verdad? Hombre, yo ¿Qué digo hace de yoga mi con gato él? que es mi maestro, porque ¿sabes Su por qué gato. digo siempre que mi gato es quien más me quiere? ¿Por qué? Porque no me juzga. Bueno, claro, por eso lo has cogido, gato. Si te hubieras casado, ya verías tú. ¿Te has casado, Ramiro? Sí. ¿Y no te juzgan? Porque cuando me juzga le digo, mira, tienes Mira. que ser como Emil, mi gato, no juzgarme ¿Cómo se nunca. llama tu gato? Emilio, y yo le puse Emil. Emil, que es más sofisticado. Le cogieron cuando creían que yo ya nunca volvería a casa, porque estuve prácticamente muerto, me dieron 4 horas de vida, porque cogí en un campo de meditación en Sri Lanka una bacteria muy lesiva que se llama listeria, que se aloja en el cerebro y te inunda todo, y entonces estuve desahuciado y un mes en coma. Y ahí mi mujer cogió a este gato, que yo no quería tener animales por lo que te esclavizan para viajar, etcétera. Cuando volví a casa contra que todo Emil es como tu pronóstico, alma, ¿no? vamos, mi hijo, Sí, sí. sinceramente. Sale en todas sus entrevistas. en todos Se ha sus hecho el gato reportajes. más famoso, sale en entrevistas, en Es documentales, famosísimo. en libros, En tu película. en todas partes. Solo falta que se líe con el gato de la Preisler. O sea, Exactamente. ya empieza a tener una vida social gatuna importante. ¿Todo el mundo puede hacer yoga o hay que tener una serie de características? Todo el mundo, y hay que entender que hay 12 clases de yoga, porque lo asociamos siempre con lo físico, pero en realidad el yoga, como tú decías, es una actitud de vida, es un modo de vivir, de encarar la existencia, y luego una parte del yoga es la meditación, que hoy en día se está llevando incluso a las cárceles, a los colegios, a todas partes. Incluso ahora la Casa Blanca ha destinado fondos para que el yoga se haya metido en todos los colegios de San Diego y se va a extender a todos los colegios El de otro día Norteamérica. Ayanta Barili recomendaba precisamente su último libro, Un tesoro en las cumbres, y hablaba de eso, de la quizá necesidad de los niños españoles, bueno, me imagino de los niños de todo el mundo, de saber canalizar la ansiedad, porque estamos viendo Ciertamente, niños sí. que no pueden entrar a clase porque vomitan o que se ponen histéricos ante los exámenes. Es verdad que ha ocurrido siempre, pero yo no sé por qué ahora quizá le damos los padres más importancia. Sí, y sobre todo que ahora nos damos cuenta que hay herramientas. Yo en estos últimos 2 años he escrito 4 libros de yoga y meditación para niños. Unos ilustrados, que es el que seguramente hacía referencia a Ayanta, y otros de otra manera, porque el niño no le comprendemos, tiene las mismas angustias, miedos, ansiedades, preocupaciones y peores que un ser humano, porque no las puede racionalizar de la manera que nosotros. Y entonces hay que prestar mucha atención a su vida mental, a su vida psicológica. El niño experimenta una soledad inmensa que no podemos muchas veces ni comprender porque estamos muy lejos de él. Y como tú dices, los miedos en el niño son tremendos. Hay una cosa, Ramiro, que dentro, digamos, del hacerse persona del niño, sobre todo el niño muy pequeño, el terror, los terrores, que son una etapa, digamos, del desarrollo de los niños, en los sueños de miedo y los terrores, a veces injustificados, las fobias, pero sobre todo los miedos, el terror infantil, que es terrible. Hay muchos etólogos que dicen que es la única forma, digamos, de que aprenda la primera, digamos, regla de supervivencia del Homo sapiens, que es la huida. Es decir, el miedo, que es la huida. Es decir, ante cualquier circunstancia novedosa, el animal humano tiene 2 reacciones, la agresión y la huida. La primera es la huida, por miedo. Y luego, si ya ve que van a por él, entonces agresión, digamos, para defenderse o para atacar, si piensa que le van a atacar a él, ¿no? ¿Cómo se diferencia en un niño lo que es, digamos, un desarrollo a veces un poco traumático, pero inevitable, digamos, de maduración, de lo que es un desvío o a lo mejor un estancamiento en ese proceso de maduración del niño, que de todas maneras
tiene que pasar y que tiene momentos agradables y también muchos desagradables, ¿no? Has utilizado, fíjate, una palabra clave, porque en el psicoanálisis se dice que la inmadurez o la neurosis, como sabes, es un estancamiento justo en el desarrollo de la personalidad. Claro, claro. Entonces el niño lo que tiene que ir es ir aprendiendo poco a poco a reorganizar o reestructurar todos esos traumas complejos, esas inhibiciones, esas agresiones que recibe muchas veces El miedo. del entorno, el miedo. Pero el problema del niño en una sociedad como la nuestra es que se ve totalmente dividido, escindido, porque por un lado le estás dando mensajes de que sea bueno, de que sea educado, etcétera, y por otro lado está absorbiendo la mala educación, la esquizofrenia, las tensiones, los conflictos que hay en la sociedad. Y una cosa también, Ramiro, es la cantidad de, digamos, sensaciones que el niño va absorbiendo a través de los juegos. El juego antes era mucho más obra del niño. Ahora el juego viene hecho, se le da hecho al niño, y el niño con muy pocos años, con 3 años, está jugando ya a los videojuegos. Antes el niño veía el juguete, hacía el juguete, jugaba con un palo, con una tal, a veces con un animal, pero normalmente con objetos que él investía de determinadas figuraciones. Pues esta piedra es mi perro, pues este palo es mi casa. Y el niño creaba, pero ahora es que le viene creado todo. Es más súper creado, porque encima se mueve y tiene colores y hace ruidos, etcétera. ¿Cómo afecta eso a la evolución del niño? ¿Qué tipo de personas están naciendo de estos niños tan supermotivados por esa cantidad enorme, ese bombardeo de sensaciones? Sí, pero lo curioso es que por un lado es esos supermotivados, pero esa misma supermotivación les desmotiva. Porque el niño no termina de centrarse y disfrutar y deleitar lo que es, porque siempre está en lo que puede ser un juguete más sofisticado, un juguete mejor, un juego más divertido, con lo cual no aprecia lo suficiente el momento presente, pero ese, como sabes, es el signo de nuestra sociedad. Miramos tan lejos que nunca vemos lo que está cerca. Aquí. Y la antigua sabiduría oriental era la que te centraba en conectarte con el momento presente y deleitarte con el aquí y ahora. ¿Y a los niños el yoga les viene bien entonces? Pero digo el yoga meditación, porque yo creo que el ejercicio les viene bien siempre, en cualquier caso. El niño es muy importante que empiece por sentir su cuerpo, sentir su respiración, vivir todo lo que es su unidad psicosomática, cuerpo-mente, y empezar poco a poco a conocerse, pero no con el intelecto, sino con la sensación directa. Conócete a ti mismo, que nos viene de siempre, se queda en mera palabrería si no lo materializamos. ¿Cómo lo materializamos? Con una serie de ejercicios de respiración, de estiramiento, de concentración, que para el niño van a ser herramientas muy útiles para luego cuando se haga realmente adulto, pero hay que adaptar todas estas técnicas obviamente al niño y también el lenguaje de acuerdo a la edad del niño. ¿Desde qué edad tendría que empezar a hacer yoga un niño? Un niño a modo de juego puede empezar a los 4 o 5 años. Por ejemplo, mis libros de yoga, el de yoga en la selva, por ejemplo, es que un niño le va enseñando a otro a estirarse y a conocer su cuerpo. Cuando ven una serpiente, mira, ahora vamos a hacer la postura de la cobra, ahora la postura del elefante, ahora la postura del loro. Entonces, a modo de juego, hay que enseñarle al niño y a modo de cuento que vaya viviendo su cuerpo, y algo que no nos damos cuenta lo importante que es, la respiración. Todo está en la respiración. Antes de empezar a hablar, de empezar a imaginar, de empezar a desarrollar nuestra capacidad discursiva, ¿qué éramos todos? Seres respirantes. Pues hay que volver a conectar un poco con la respiración. Bueno, hoy Teresa nos tiene a todos, es que Ramiro Calle tiene el don de que ya yo empiezo a hablar y yo ya me voy relajando. Ya casi se me ha olvidado el debate de la investidura de la presidencia del gobierno. Y luego voy siguiendo y ya me cita la neurosis, entonces me acordando. Sí, claro, porque el Estadio del Espejo, y estamos aquí todos, se nos podrían hacer las 2 de la tarde y seguiríamos escuchando a Ramiro Calle. Pero no puede ser, no puede ser. Yo conocí pero hay que ir a Ramiro y desde entonces nos hablamos casi todos los días, porque a mí me da mucha paz. O sea, a mí despertarme casi con un mensaje de Ramiro ya me da paz. Las cosas que dice, cómo las cuenta. A mí lo que más me gusta de Ramiro escucharle. es que será muy oriental, pero es totalmente occidental. O sea, no dice
yo pienso, o sea, no hacer, hablar en español. Habla en español, que son estos tiempos, y ya es ves casi un que milagro. no, oye, y no llevo túnica Nada, naranjada, ni da no saltos, llevo, no va rapado. ni un avalorio, Pero nada, ni de siquiera está collares, ni tatuado, rosarios, nada. Es ¿eh? un milagro y además muy limpio. O sea, cuidado, nada esa cosa de Oriente sucio, no. Pues ya que hablabas de los políticos, deberían un poco practicar meditación para, como dijo Buda, ya que hablabas también Sí. del budismo, al final lograr tener una mente compasiva, un corazón tierno, lucidez. Yo creo que para ellos es muy importante que lo Sí, hicieran, pero sí, fíjate sí. que un gran Y- filósofo indio, que fue uno de los más grandes, que fue Krishnamurti, siempre decía, los políticos no son gente de fiar. Y cuando Indira Gandhi, Era un liberal. cuando Krishnamurti. Indira Gandhi le quiso, que era la primera ministra entonces, sí, como sí. sabéis, de la India, le quiso invitar a su casa, él dijo, no, que venga ya a verme, porque los políticos no, No son son de gente de fiar. fiar. Y aún así se llevaría la cucharilla o algo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Recordemos, Sadak está en la calle Ayala, en el número 10, en la calle Ayala de Madrid, en pleno centro, en el barrio Salamanca, una calle corriente. Y ahí, y luego están los libros de Ramiro Calle que están en todas las bibliotecas. Pero tú has tenido Los que- vídeos, porque imparte muchas clases a través de vídeos de meditación y de respiración, que es muy importante. Y Sí, tú seguro que has pasado muchas veces por esa calle. Seguro. Porque ¿sabes qué que tuve yo enfrente durante muchísimos años? A la agencia F. Válgame El Dios. edificio de enfrente era la agencia Pues F. entonces me he pasado por allí. Yo nunca he sido de esa agencia ni de No, la, de no la prensa, pasabas ni por tal, allí, no, por nunca has Dios, ido no. para Al allá. revés, era más bien. Pero entonces a lo mejor lo que sí ibas es a una pastelería fabulosa que se llama Embassy, que está al lado. Eso es otra cosa. Ahí has Eso ido tú ya a tomar ves. pasteles Bueno, de limón. porque además seguro. el pastel, el momento crema de Embassy, ¿Ves? es un momento de relajación. Porque además si respiras, la crema sabe mejor. disfrutas Es verdad. El pastelito de Y limón. no tienes que comerte 10. Con No. 3 vas bien ser bueno. Muchísimas gracias, Muchas Ramiro gracias Calle, por de estar. verdad. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nos hacemos, eso sí, un seguro de vida con Aegon, porque nos va a venir Sí. fenomenal. Hay que proteger a todos los que queremos, a la gente que nos rodea, y qué mejor forma de hacerlo que con un seguro de los mejores de Aegon. 900-177-177. Ese es el número al que podemos llamar. 900 177 177.